Está sintonizando Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración. Y esto es Luz de Vida. Compartiendo en estos 30 minutos con vos, desarrollando y hablando sobre los temas que nos interesan. La palabra de Dios que día a día nos ayuda a seguir adelante. Y hoy quiero compartir con vos una narración. Yo te quiero llevar al libro de San Lucas para que veamos juntos y que podamos compartir esta narración que habla, se llama Jesús y Zaqueo. Vamos a ir al libro de San Lucas, al capítulo 19, y vamos a leer esta historia, esta narración que aquí en este libro está. A ver qué podemos sacar, a ver qué podemos pensar, qué pasa por nuestra cabeza cuando vemos qué es lo que sucedió aquí en este libro, aquí en esta historia, en esta narración que podemos y que vamos a compartir. Así que yo te invito que si tenés una Biblia, querido oyente, me acompañes, y si no, anotá para que puedas vos después rever y puedas volver a leer de lo que estuvimos hablando. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros acá en esta historia, en esta narración, ¿qué podemos ver? Primeramente, debemos conocer un poco la historia, un poco a ver de qué se trataba, ¿no es cierto? ¿Quién era Zaqueo? ¿Qué es lo que hacía? Y podemos ver que los romanos cargaron de impuestos elevados en ese tiempo a las naciones que estaban bajo su dominio. Los judíos que se opinaban a estos impuestos, los judíos se oponían a estos impuestos porque debían pagar
por a un gobernador, porque debían pagar y darle la plata a quienes no le correspondía. Era un gobierno secular y a sus dioses paganos ellos hacían esas cosas, ¿no es cierto? Le daban esos impuestos y usaban la plata de ellos para eso, pero aún así estaban obligados a pagar estos impuestos. Los cobradores de impuestos eran las personas más impopulares en Israel, o sea que no las querían, eran mal vistas, ¿no es cierto?, por los demás. A los judíos que optaban trabajar para los romanos se les consideraba traidores. Esos judíos de nacimiento que de grande trabajaban para los romanos, la gente los veía como traidores. Además, era sabido, ¿no es cierto?, que por todo lo que ellos cobraban se enriquecían sus expensas, quizás no todo lo llevaban a la bolsa al gobierno o a quienes se lo tenían que dar. Estos mismos republicanos, estos cobradores de impuestos, les sacaban la plata, cobraban, ponían algún precio un poco más, se dejaban un poco de plata para ellos y de esa forma se enriquecían. Pero bueno, en este tiempo todos lo sabían, por eso es que se negaban, ¿no es cierto?, a pagar, pero era una obligación. Por eso estas personas que cobraban estos impuestos eran mal vistos. Pero yo te quiero llevar a esta narración, ¿no es cierto?, a esta historia. ¿De qué manera la podemos ver? Porque nosotros cuando leemos siempre, querido oyente, tenés que acercarte a la Biblia y saber qué Dios te quiere decir ahí, que Dios quiere hablar contigo, que Dios ha escrito, ha dejado ahí algo para ti, algo para ahora, para hoy, para lo que vos estás necesitando. Y muchas veces quizás lo leemos o lo vemos y decimos, bueno, es una historia en donde Zaqueo quería conocer a Jesús, en donde se subió a un árbol porque él era pequeño, Jesús pasó y lo vio ahí en las alturas, pero muchas veces no nos detenemos a ver qué es lo que pasa. Y yo mirando y viendo, ¿no es cierto?, esta historia, empecé a ver que primeramente vamos a dividirla en tres partes, porque acá tenemos y hablamos, no solo habla de Zaqueo, de este hombre y nos explica cómo es, sino que también habla de Jesús, pero también habla de la multitud, de las personas que estaban en ese lugar, de qué es lo que pasaba, qué es lo que ellos pensaban. Si nosotros nos ponemos a ver en estos pocos versículos, el Señor nos quiere hablar muy profundamente. Querido oyente, si quizás no conoces la palabra o hoy escuchas esta narración, hoy te enteras sobre Zaqueo y Jesús, de esa persona que en ese momento en que Jesús estaba aquí en la tierra, iba por la multitud y la multitud lo seguía y la gente se agolpeaba para verlo, y esta persona que quizás no era una buena persona, él buscó cómo poder verlo, buscó cómo poder acercarse, buscó cómo poder saber más de él, y a la gracia del Señor, ¿no es cierto?, que Jesús le respondió. Pero nosotros vemos eso y no es solamente eso lo que podemos ver en estas palabras, en esto que está escrito. Yo primeramente aparté para hablar de la multitud y además ponernos nosotros, porque a veces nosotros estamos en un lugar, si conocemos al Señor o no lo conocemos al Señor, ¿en qué lugar hoy vos te podés poner de esta historia? Quizás podemos ser la multitud, quizás podemos ser esa multitud que se sintió molesta cuando Jesús visitó a Zaqueo, a ese cobrador de impuestos. Y no te pusiste a pensar por qué nos sentimos molestos, por qué a veces decimos, pero mira, justo esa persona va a ir a congregarse, justo esa persona, mira, vas a ir a la casa de él. Es lo que pasó con esa multitud. La multitud se sintió molesta cuando Jesús lo visitó. En toda la sociedad, ciertas personas a veces son consideradas intocables. Hoy mismo, a veces nosotros hacemos de lado a algunas personas. Hoy mismo, querido oyente, puedo decirte que quizás somos esa multitud, ya sea por la opinión que tiene la otra persona, quizás por la conducta que lleva o la forma de vida, y nosotros empezamos a ver y decimos, mirá, pero no, son personas que quizás tratamos de esquivarlas, tratamos de evitarlas. La multitud en ese entonces hizo eso. En este encuentro sobre Zaqueo, sobre Jesús, estaba esta multitud.
esta multitud que no estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Quizás se sintió molesta porque Jesús se iba, porque Jesús se acercó a él. Y entonces decimos, pero ¿por qué? Si hoy ponete a pensar, ¿en qué lugar estoy? Yo, si creo y conozco del Señor, estoy en el lugar de la multitud. ¿Cuántas veces quizás soy esa multitud? Quizás me siento molesta por cosas que pasan, o quizás veo que no se merece la atención que le están dando, y me pongo en el lugar de esa multitud. O a vos, querido oyente, a lo mejor no conoces al Señor, pero también sos esa multitud que quizás mirás con otros ojos las cosas, quizás ves que quizás hay personas que les dan cosas que no se merecen, y yo creo que nosotros debemos darnos cuenta de qué pasó acá con esta multitud. ¿Por qué juzgaron? ¿Por qué empezaron a hablar y dijeron, bueno, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús se acerca? Y ya vuelvo a repetirte, hoy mismo podemos decir, pero mira, esa persona va a ir a la iglesia, o entrar a un lugar, a una iglesia y decir, no, pero mira quién está, o qué voy a ir yo ahí si va fulano, va mengano, y empezamos a hacer esa multitud que en ese momento estaba rodeando a Zaqueo. Pero sin embargo, Zaqueo nunca negó quién fue. Zaqueo era deshonesto, era traidor, era por la reacción que la gente lo juzgaba y no lo quería, se ve que él era de esa forma. Y Zaqueo fue sin dudas un torcido republicano. Su vida necesitaba enderezarse. Y yo te digo también hoy, querido oyente, y volvemos a sacar también de esta narración, de esta historia, quizás hoy estamos en el lugar de Zaqueo, quizás estamos en el lugar en que somos deshonestos, en que necesitamos esa mirada de Jesús, en que realmente nuestra vida está torcida y necesitamos que la enderece. Quizás estamos en un mal camino, somos algunas mala persona, no hacemos lo correcto y estamos necesitando, pero yo te digo, como Zaqueo, estamos buscando, somos capaces de en ese entonces Zaqueo subirse, correr, pasar por esta multitud que no importa lo que pensaba de él. Sin embargo, Zaqueo desde allá arriba, desde ese árbol, se subió y dijo, yo de acá lo voy a ver. Zaqueo buscó ver a Jesús. Nunca se imaginó que quizá Jesús lo iba a ver, que Jesús lo iba a llamar, que Jesús iba a entrar a su casa. Él simplemente se dispuso a ver a Jesús. Y yo te digo, querido oyente, si hoy estamos en una vida mal, estamos padeciendo, estamos sufriendo quizás por nuestras malas decisiones, por nuestros malos actos, por nuestra forma de ser, ¿estamos buscando a Jesús? ¿Seríamos capaces de que no importa quién nos mire e ir a acercarnos a una iglesia, e ir a acercarnos a una congregación, e ir a pedir ayuda, entrar de la forma que es Zaqueo, no importa cómo esté tu vida, entrar y decir, necesito de Dios, necesito que Dios ponga su mirada en mí, necesito que me ayuden, necesito y estoy buscando de Él. Tú debes, querido oyente, ser también esa parte. Si hoy te sientes Zaqueo, si hoy te sientes un Zaqueo, empieza a tomar y hacer lo que él hizo en ese momento. Empieza a valorar, empieza a guiarte por lo que Zaqueo buscó, porque acá podemos ver qué fue lo que encontró Zaqueo. Entonces, de esa forma es que vamos a empezar este camino diferente. Yo quería compartir con ustedes esta narración y separarla, y estábamos hablando, primeramente, puedo llegar a ser esa multitud. Primeramente puedo estar del otro lado y juzgar, pero también puedo ser Zaqueo. Ahora vamos a ir a compartir una alabanza. Quédate, porque vamos a seguir hablando. Hay mucho más también aquí en esta narración que podemos ir descubriendo juntos. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti.
llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1. Esto es lo que estamos compartiendo, Luz de Vida. Y estábamos escuchando una alabanza que, bueno, precisamente hablaba como Zaqueo. Haz un milagro en mí. Porque hoy la historia, hoy lo que estamos hablando y viendo en la palabra es la narración de Zaqueo y Jesús. Y como decía la alabanza, que necesito que entres en mí, que necesito la bendición, así como lo hizo en Zaqueo. Una hermosa alabanza que acompaña esta palabra que estábamos compartiendo. Y bueno, hablábamos de Zaqueo y te quiero repetir que está en San Lucas, por si lo querés buscar, en el capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Ahí tenemos la narración de Jesús y Zaqueo. Y bueno, léelo, compartilo, fíjate y a ver qué es de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Que nos puede llevar a dividirlo en tres partes.
Primeramente estábamos diciendo que estaba la multitud y que nosotros podíamos ser, ponernos de esa parte, en ese lugar, si hoy somos esa multitud. Pero también estábamos hablando que si sos Zaqueo, si soy Zaqueo, ¿en qué lugar me encuentro de esta narración? Pero también tenemos una parte importante, por eso yo te decía al principio que yo la dividí en 3 partes, que es Jesús. ¿Por qué Jesús lo vio? Jesús lo amaba. Jesús amaba a Zaqueo, porque Zaqueo necesitaba sentir esas buenas nuevas. Jesús vino para eso, para la gente que necesitaba. Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo perdido de Abraham, ahí es como que todo el mundo, ¿no es cierto?, se dio cuenta como un hijo perdido. Creo que se sorprendieron, deben haber sido sorprendidas las personas al escuchar eso. Esos oyentes que estaban en ese lugar se sorprendieron, tuvieron 2 formas, en 2 maneras, en 2 momentos seguramente fueron sorprendidos, porque ¿cómo decir un hijo de Abraham? No les debe haber gustado reconocerlo como un hijo más, como un hermano, ni admitir de Abraham que Abraham puede ser un hijo perdido. Y muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? A nosotros nos pasa que quizás no aceptamos que pertenezcan, no aceptamos que Dios los ama, no aceptamos que Dios vino por cada uno de ellos, así como vino con nosotros. Pero yo te quería y te estaba preguntando, ¿en qué lugar te pones? Quizás fuiste en algún momento la multitud, quizás sos, querido oyente, hoy la multitud que está juzgando qué es lo que pasa, quiénes vienen, quiénes buscan de Dios, quiénes se congregan, quiénes entran a la iglesia. Quizás estás en ese lugar, como ese tiempo de la multitud, o quizás estás pasando y estás en el lugar de Zaqueo, con esa necesidad, con esas ganas de que tu vida cambie, con esas ganas de buscar de Dios. Si estás pasando, si estás siendo como la vida de Zaqueo, o quizás no, porque querido oyente no conoces al Señor, pero estás llevando como una vida, como la vida que llevaba Zaqueo, yo te digo que Dios puede cambiar, que busques de la forma como buscó Zaqueo. Por eso es que está esto en las Escrituras y nos muestra, ¿no?, que este pequeño hombre de estatura, este pequeño hombre que estaba equivocado, que estaba haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios, sin embargo, él buscó en ese momento también de Jesús. Y Jesús lo amaba. Jesús vino por ellos a la tierra. Dios busca a esas almas que están perdidas, busca a esos hijos necesitados, busca de cada uno de nosotros. Y nosotros también a veces nos podemos poner, y si conoces al Señor, del lado y de la manera de Jesús. Quizás pensás como Jesús, quizás amás a esa persona que se equivocó, quizás estás anhelando que aquel que no está en el camino correcto, en el camino del Señor, venga a conocerlo. Quizás querés contagiar a tus vecinos, querés contagiar en tu barrio, en tu lugar, qué es lo que vos encontraste en el Señor. Quizás amás de la manera en que Jesús amaba a Zaqueo. Quizás amás esas personas que están perdidas, esa juventud que a veces está desubicada, que a veces no encuentra el lugar correcto, y te acercás y los amás y los aceptás de la manera en que están, y podés entender que están equivocados porque muchas veces no conocen la verdad, muchas veces nadie les habló de Jesús, muchas veces no saben que existe un Dios, ese Dios que tú tienes, que también es su Dios, aquel que vino para la salvación, que vino por ti, que vino por mí y que vino por todos aquellos que quizás hoy no lo conocen. Yo creo que también a veces tendríamos que pensar y ver si nos podemos poner también un poco en el lugar de Jesús. Acá en esta narración podemos ver estas 3 partes, dividirlas en estas 3 partes. Seguro si tú lo ves y lo lees y sigues, con esto puedes encontrar aún más que Dios quiere hablar en tu vida. Pero yo quise rescatar, ¿no es cierto?, esta multitud, porque muchas veces somos la multitud, muchas veces juzgamos, muchas veces estamos mirando de mala manera, muchas veces condicionamos personas por sus formas, por sus conductas, y no nos damos cuenta o no nos acordamos quizás que nosotros quizás llegamos al camino del Señor de la misma manera, y fue Dios quien cambió, que fue Dios con una mirada que nos cambió, que cambió nuestra conducta, nuestra forma de ser. Y si sos ese Zaqueo que está buscando, yo te animo y te digo, acércate
Acércate. Si tú estás llevando una vida que no es correcta, una vida que te está trayendo dolores de cabeza, una vida que te está trayendo malas consecuencias de malos actos y que a lo mejor no encuentras la salida, acércate, busca de Dios como hizo Zaqueo. Buscá, vení, acércate a la congregación, acércate a nuestras iglesias, acércate, vení, porque todos hemos llegado de esa manera, porque necesitamos que sea Dios en nuestra vida quien nos enderece, necesitamos que sea Él quien nos bendiga. Y si estás pasando por el camino que hizo Jesús, bueno, me alegro por ti, querido oyente, porque has conocido y te has dado cuenta de qué se trata todo esto, de acercarse a esas personas, de ocuparnos de esas personas que están necesitando y de saber un poco más y de interesarnos. A Jesús le interesaba llevar su reino a los perdidos, y tú también en este momento te debe interesar llevar la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen, sin importar sus antecedentes ni estilos de vida anteriores. Mediante la fe, Él los perdona y los hace nuevo. Eso es lo que ellos deben conocer. ¿Cuántas veces quizás no se acercan porque hay multitud? Porque quizás o somos multitud o los vecinos son multitud y las personas se sienten apartadas, se sienten mal vistas o quizás no se animan a hacer ese saqueo. Sí, llevan una vida desordenada como Zaqueo, pero no se animan a buscar, a correr hacia las alturas, hacia el lugar a donde está. Venite a buscar del Señor. Y muchas veces tenemos que entender nosotros y mirarlos de la forma en que siempre la palabra de Dios nos enseña. Debemos ser esa luz, debemos ser esos ojos interesados por ellos, interesados por hablarles, interesados por darle una palabra, por darles una salida, un abrazo, una esperanza, por mediante la fe, hacerlos entender que si ellos están arrepentidos, Dios los perdona y puede hacerlos de nuevo. Por eso es que a mí me gustaba compartir esta palabra, compartir para que veas, porque esto no termina acá con Zaqueo, porque Zaqueo, después de su encuentro con Jesús, demostró mediante acciones el cambio interno que él experimentó. Mirá cómo Zaqueo enseguida, cuando Jesús entró a su casa, él mismo dijo, si yo le he hecho mal a alguien, lo voy a devolver, le voy a dar a los pobres. Zaqueo se dio cuenta que su vida no era la que le agradaba a Jesús. Restituir con intereses generosos a los que había defraudado. Quizás la multitud y la gente lo estaba acusando y estaba hablando mal de él, y sin embargo a Zaqueo había llegado una nueva vida. Nadie se dio cuenta que el que más necesitaba en ese momento era Zaqueo, pero los ojos de Dios, los ojos de Jesús sí se dieron cuenta y ellos lo vieron. No solo debemos ser cristianos, por eso es que yo te hablaba, y seguir a Cristo, sino debemos mostrar de corazón. Nosotros debemos ver ese cambio mediante la vida, una nueva conducta. Debemos hacer lo que hizo Zaqueo. Jesús se muestra de esa manera, se muestra en ese cambio de vida mediante las nuevas conductas que tenemos. Por eso es que yo quizás ahora también te quiero preguntar, ¿qué cambio necesitas hacer en tu vida? Lee o escucha y ve esta historia de Zaqueo y fíjate qué cambio debes hacer, qué cambio como Zaqueo debe haber en tu vida. Transmitir tu fe por acciones, si a lo mejor te estás dando cuenta o estás caminando o conoces al Señor, y bueno, debes darte cuenta que tus ojos deben ser como los ojos del Señor y debes transmitir esa fe por medio de esas acciones. Y si no lo conoces, si no has escuchado hablar y hoy estás escuchando, yo quiero decirte que bueno, como Zaqueo, tú puedes cambiar tu vida. Ponete a pensar qué cambio debes hacer en tu vida, porque acá Zaqueo no fue el mismo. Zaqueo tuvo ese encuentro y él enseguida se dio cuenta, algo en él le habló y le dijo que las cosas que estaba haciendo no estaban bien. Y Zaqueo enseguida, por medio de acciones, por medio de devolver, él enseguida se dio cuenta lo que había hecho y dijo, yo le voy a dar a los necesitados y si a alguien defraudé, yo se lo voy a devolver. Mirá qué decisión que tomó Zaqueo, qué decidido que estaba cuando se subió a ese árbol sin saber
lo que iba a pasar en su vida, en ese día a él le llegaron las buenas nuevas mediante los ojos, mediante Jesús, que él lo miró, que él lo vio. Y simplemente Zaqueo había pensado en subir a verlo. Él sabía que había una multitud, sabía que ahí había algo. Pues si tú estás pensando y quieres buscarlo y sabes que hay algo en él, pues yo te digo, hacé como Zaqueo. Porque la bendición va a llegar a tu casa, porque los cielos se van a abrir, porque hay una palabra nueva de vida, de esperanza para tu vida. Por eso es que yo quería compartir esta hermosa historia sobre Zaqueo y Jesús y cuánta enseñanza nos deja. De esta manera estamos ya terminando. Por eso espero que te sirva, que la leas, que vuelvas a mirar, que puedas ponerte a ver en qué lugar estás, en qué lugar te encontrás, cómo podés cambiar y qué es lo que podés hacer de ahora en más. Les vamos a agradecer a nuestra operadora, a Cande Bordoy, que ella está aquí con nosotros, pero quiero invitarte también a las reuniones centrales que tenemos en Rivarola 550 los miércoles y los domingos. También tenemos un anexo en Avenida Perón 1375, todos los domingos 10 de la mañana hay reunión general, y también aquí en Rawson 450, domingo 10 de la mañana, y los jueves a las 20 y 30 horas también te podés acercar. Fíjate cuál te queda más cerca, por qué barrio vivís, a dónde te querés acercar, pero acércate como Zaqueo, vení al lugar alto, vení a saber más del Señor, que seguramente no te vas a ir de la misma manera. Seguramente hay una bendición y Dios está esperando por ti. De esta forma hemos llegado al final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización. Hasta nuestro próximo encuentro. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.